de parte tuya en el nombre poderoso de Jesús y tú traigas bendición a cada uno. Permítenos quitar todo estorbo mental, todo estorbo de podernos concentrar en tu palabra, poder meditar en ella y poder recibir lo que tienes para nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, buenas noches, ¿cómo están todos? Bendecidos, pastor, gracias. Qué bueno, me da Bien, mucho hermano, gusto. gracias. Dios, pastor, gracias a Dios. Bien, Gil, muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues hoy vamos a terminar la parte de la clase de los nombres y la ubicación y vamos a entrar en la parte de las etapas de la iglesia. La semana pasada en la clase nos quedamos con el punto del ejercicio, el nombre de la iglesia en relación con su ubicación. ¿Cuántos de ustedes pudieron hacer este ejercicio? ¿Pudieron hacer la tarea? ¿Pudieron encontrar los versículos que hablan del nombre de la iglesia con la ubicación geográfica en donde se encuentra? ¿Cuántos lo pudieron hacer? ¿O se les olvidó y no lo hicieron? Amén. Amén. ¿Amén lo hicieron o amén se les olvidó? Amén, lo Amén, hice. lo hice. Bueno, lo hice, pero yo no sé si está bien, pero bueno, lo hice. A ver, ¿qué versículos encontraron? A ver, platíquenos alguien de ustedes. Bueno, yo lo encontré aquí en 1 Corintios 1:2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Muy bien, hermana. Perfecto. ¿Alguna otra persona que haya encontrado algún versículo en ese sentido? Yo lo encontré en el libro de Apocalipsis, donde Ajá, se dirige a las iglesias en Asia y se citan perfecto. las iglesias de Asia. Nada más que iba yo a abrir mi cita bíblica, pastor. Adelante, hermana. Ok, entonces Apocalipsis, Corintios, ¿cuál otro encontraron? Hermano, en Primera Tesalonicenses 1, cuando dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Perfecto. Ese es otro buen ejemplo de la iglesia de los tesalonicenses. ¿Qué otro encontraron? Gálatas 1:1 dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galicia. Galacia. Galacia, perdón. Sí, Galacia, sí. los Gálatas, perdón. Ok, muchas gracias. Buen versículo también. ¿Alguien más encontró Primera a otro? los Corintios, que dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Muy bien. Buenas noches, pastor. Filipenses 1:1, que Ajá, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. muy bien. Buena escritura también esa. Romanos 1, Romanos 1:1, Sí, queridos hermanos y hermanas de la iglesia en Roma. perfecto. Se dirige a la iglesia que está en Roma. ¿Alguien más Eh, tiene otra? Efesios Pues, 1:1, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Muy bien. Hermano, yo tengo Sí, la hermana. de completar lo de las iglesias del Apocalipsis. En Ujú. Apocalipsis 1, 10 y 11 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro
Lo que des y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Perfecto, muy buen versículo. Esa es la Entonces, cita bíblica que yo iba a comentar, pastor. Gracias. ok, hermana Margarita, gracias. Bueno, entonces, como nos damos cuenta, en el Nuevo Testamento el Señor toma en cuenta la iglesia de acuerdo a su ubicación. Y ese es el punto en el que también tenemos que entender que Dios, cuando Jesucristo ordenó edificar su iglesia, o dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, nunca nos dijo que le pusiéramos un nombre tal o cual, sino que todo iba a ir en función de la ubicación geográfica. Entonces, eso nos lleva a reflexionar. Entonces, ¿de qué manera el Señor ve a su iglesia? Y Él nos ve ubicados de manera geográfica. Ya desde Hechos 16, versículos 4 y 5 dice, cuando ellos pasaban por las ciudades, entregaban las reglas que los apóstoles y los ancianos en Jerusalén habían acordado que se pusieran en práctica. Y así las iglesias eran confirmadas en la fe y su número aumentaba cada día. Nos habla que toda la gestión administrativa, el ponerse de acuerdo, el saber hacia dónde iba a caminar la iglesia, obviamente esas decisiones se tomaban en Jerusalén por cuanto de ahí surgió la primera congregación y todas las demás se desprendieron de ahí, pero hace hincapié, los apóstoles y los ancianos se encontraban en Jerusalén, aunque el número de iglesias cada día se iba multiplicando, iba creciendo, pero por lo que vemos en el resto del Nuevo Testamento, esas iglesias iban tomando los nombres de las ciudades en las cuales se encontraban. Digamos que incluso las iglesias de Galacia, si bien se refiere a una región del Asia Menor, pero al final de cuentas está tomando el nombre del lugar donde se encuentra. Y eso nos deja ver que se cumple lo que Jesucristo dijo, ahora donde 2 o 3 estén en mi nombre y estoy yo en medio de ellos. La iglesia está donde está Jesús. ¿Por qué el Señor puso como nombre o visualizó a la iglesia por su ubicación geográfica? Y esto nos enseña una decisión muy sabia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque al no asignarnos un nombre o un apellido como iglesia, eso va a impedir que nos dividamos si mi nombre es mejor que el tuyo o si mi congregación es más representativa de Dios o no. Es decir, yo no puedo decir, yo sí tengo la verdad completa y los demás no. Yo sí soy verdaderamente llena del Espíritu y los demás no. Yo sí tengo la palabra de Dios del Evangelio completo y tú no. Es decir, a veces los nombres, si bien representan a una congregación, el nombre implícitamente descalifica a otras. En cambio, cuando simplemente llevamos el nombre geográfico, pues punto. Estamos diciendo en este lugar donde nos encontramos, en esta ciudad, en este municipio, en este país, aquí nos reunimos un grupo de cristianos que adoramos a Jesús y punto. ¿Por qué? Bueno, porque en Juan 10, 14 al 16, Jesús dijo, yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También aquellas debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Obviamente esto lo está refiriendo a que en ese momento, si hubiéramos podido ver o los discípulos hubieran podido ver, quizás ellos solamente estaban considerando las ovejas en la ubicación geográfica de Israel. Pero el Señor está diciendo, sí, pero hay otras ovejas que no son parte de este redil, pero también las debo de traer. Y esas ovejas, ¿en dónde están? Pues en cualquier parte del mundo, en cualquier sitio donde se ame y se obedezca a Jesucristo, donde los cristianos hayamos nacido de nuevo,
donde nos hayamos arrepentido de nuestros pecados, y eso no hace diferencia, no trae distingo entre unos y otros, porque delante de Él todos somos iguales. Ya en Mateo 18, 19 y 20, el propio Señor lo dijo. Una vez más les digo que si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos se lo concederá, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que Dios reconoce a los suyos y él reconoce a sus ovejas, Él reconoce a su rebaño. La única diferencia entre unos y otros es que, y fíjense cómo la visión de Jesús, Él está en medio de los cristianos que están en Esmirna, Él está en medio de los cristianos que están en Roma, Él está en medio de los cristianos que están en Tesalonicenses, Él está en medio de los cristianos que están en Calacuaya. Es decir, él está en medio de los cristianos independientemente dónde vivamos, en qué región o en qué parte de la geografía. Y para Él no somos mejores ni unos ni otros, ni somos peores unos u otros. ¿Por qué? Porque Jesús, entre los congregantes o los que formamos parte de la iglesia, en la ubicación geográfica donde nos encontremos actualmente o donde se han congregado geográficamente a lo largo de la historia, se resume al final de los tiempos en Apocalipsis 7:9, cuando dice, después de esto, vi aparecer una gran multitud compuesta, y ahí estamos todos, compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ahí el Señor está hablando creyentes, discípulos de Cristo, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas. Eso nos habla entonces de la asignación geográfica en donde cada quien estuvimos. Simplemente al final vamos a estar todos. No vamos a estar por denominaciones, vamos a estar por ubicaciones geográficas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono en presencia del Cordero y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma y a grandes voces gritaban, la salvación proviene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Así que en la escena final que tenemos aquí plasmada de Apocalipsis 7:9, simplemente nos deja ver, nadie es mejor, nadie es peor. Aquí no vamos a estar agrupados por denominación, si creemos o no en tal o cual cosa, si tenemos en práctica tal o cual liturgia, si tenemos tal o cual tradición, si nos llamamos los verdaderos, los santos, los inigualables, los auténticos, porque al final de cuentas eso puede ser que a nosotros nos pudiera dar una identidad, pero terminaríamos rompiendo o descalificando al resto del cuerpo de Cristo y generaríamos una distinción, porque el nombre no hace a la iglesia. El hecho de que yo me llame Iglesia única y verdadera del Señor Jesucristo no significa que yo lo sea. El hecho de que diga Iglesia de la verdad y del Evangelio completo no significa que así lo sea. Por eso, para el Señor lo importante es que la iglesia simplemente se manifieste de una manera geográfica. Y eso, y el llamarnos de una manera tan especial, ni nos va a hacer mejores, ni nos va a colocar en gracia delante de Dios. En Mateo 25, 31 y 33, cuando él habla del juicio, otra vez vemos que dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones, otra vez la ubicación geográfica, todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces se apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esto lo podemos entender muy claramente. Aquí estarán en este juicio o estaremos en este juicio los discípulos, los creyentes, los congregantes de todas las naciones, de todos los pueblos de la tierra, de todas las ubicaciones geográficas. Y ahí es donde el Señor emitirá el juicio. Es interesante
no es en sí un juicio nación por nación, no es en sí un juicio de México contra Estados Unidos, no, porque evidentemente en una nación, todas las naciones, partiendo por Israel en adelante, eh, Corea, que es una nación con muchos cristianos, Alemania, que fue cuna de la Reforma, y cualquier nación, incluso moderna, actual, o haya sido del primer siglo, o sea, del último momento en el que Jesús venga, en todas las naciones hay cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, discípulos y no discípulos, gente buena y gente mala, para ponerlo en ese lenguaje. ¿A qué se refiere entonces a que Él juzgará a las naciones o que todas las naciones serán reunidas? No en sí a todos los mexicanos, no en sí a todos los norteamericanos, sino que se refiere a la iglesia ubicada geográficamente en ese lugar. Y cuando el Señor reúna a la iglesia, la va a reunir de todas las ubicaciones geográficas y entonces sí emitirá el juicio si hicimos o no lo que Él nos pidió, si tuvimos amor y misericordia, si atendimos a la viuda, al huérfano, al desnudo, al hambriento, etcétera, etcétera. Pero si se dan cuenta, bajo diferentes perspectivas encontramos que el Señor nos tiene ubicados de manera geográfica. ¿Y cómo sabemos que este juicio que aparece en Mateo 25:31 no es global para toda la nación, incluyendo creyentes e incrédulos, sino que se refiere a un juicio sobre la iglesia local, la iglesia de acuerdo a su ubicación geográfica? Pues porque Tito 1:16 lo expresa así. Dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, pues son odiosos, rebeldes, reprobables en cuanto a toda buena obra. Es decir, estos que dicen conocer a Dios van a estar en el juicio de Mateo 25. Y en Mateo 7, Jesús también hace referencia de que no toda la gente que dice creer, conocerlo o que dice creer en él, realmente va a ser parte de la eternidad. Por eso él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, hablando del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. Es decir, esto no se lo van a decir los incrédulos, porque evidentemente un incrédulo nunca va a orar por un enfermo, ni va a echar fuera un demonio, ni va a declarar una palabra profética. ¿Quién sí hace eso? Pues quienes formamos parte de la iglesia. Por eso, insisto, el juicio de las naciones que aparece en Mateo 25 tiene que ver con la iglesia en su ubicación geográfica. Esto para dar un énfasis de cómo el Señor mira a su iglesia. Ahora, ¿cuáles son esas características que Dios también está esperando en la iglesia y que al final de cuentas, más allá del nombre que podamos tener, el Señor busca en nosotros? Primero, unidad. Y muchas veces, les decía yo hace unos instantes, el nombre denota una separación, una segregación, un sectarismo, una manifestación de orgullo y el querer suponer, pues soy único, esta congregación es única, esta congregación es la mejor, esta congregación no tiene comparación, esta congregación, etcétera, etcétera. Es decir, y a lo mejor eso hace que, que bloqueemos las relaciones entre congregaciones. Y créanme, el día de hoy, dentro de las alianzas pastorales en diferentes lugares, encontramos continuamente pleitos, riñas, celos, contiendas, rivalidades, porque qué complicado es conseguir la unidad. Y es algo que el Señor espera. Efesios 4, del 1 al 6 dice, yo, que estoy preso a causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido y que sean humildes y mansos,
y tolerantes y pacientes unos con otros. En amor, procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa en medio de todos y está en todos. Así que Dios espera no una división donde cada quien invoque de una manera distinta al Señor como si hubiera muchos señores, sino la unidad, el procurar la unidad con el resto del cuerpo de Cristo, no vivir en un pleito eterno en el que no se pueden ver gente de una congregación con gente de otra congregación. Recuerdo mucho, en cierta ocasión me invitaron a un congreso de jóvenes a compartir y cuando pues, estaba la alabanza, se escuchaba el sonido y todo estaba muy bien, pero justamente cuando me dieron el micrófono para que yo empezara a compartir, de repente se empiezan a escuchar cantos de alabanza, pero imagínense que estábamos pared con pared, así que se escuchaba muy fuerte. Yo detuve mi enseñanza y le pedí al pastor que estaba al frente de la congregación si pudieran, yo supuse que a lo mejor había otro coro, otro grupo de alabanza, estaban ensayando o tenían una reunión alterna, porque yo entendía, a mí me invitaron al Congreso de Jóvenes. Y dije, bueno, ¿será posible que hagan una pausa con los cantos para que no interfieran con la enseñanza y podamos seguir adelante? Y me dijeron, pues es que no son miembros de esta congregación, es la congregación de al lado. Dije, caray, ¿cómo que hay dos congregaciones? Sí, pues es que estamos peleados unos contra otros. Y eso me llamó la atención, cómo una congregación terminó de pleito y terminaron dividiendo el terreno en dos partes para que cada congregación tuviera su pedacito de terreno. Imagínense lo ridículo que eso se ve delante de Dios, porque Dios no tolera que una iglesia o su iglesia esté peleados unos contra otros. Pero, ¿qué otra característica espera el Señor de la iglesia? Santidad, santidad. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Una iglesia que enseñe la santidad, que promueva la santidad, que viva la santidad. No es solo hablar de ella, es también vivirla, es ponerla en práctica. ¿Y cómo nos damos también cuenta de una iglesia cuando busca vivir o no vivir en santidad? Que promueve, que predica. Porque cuando la iglesia se hace laxa y de alguna manera dicen no hay nada bueno ni nada malo, hay cosas, y empieza a caer en relativismo, si para ti es bueno, etcétera, etcétera, eso se puede convertir en algo muy peligroso. Recuerden que la iglesia necesita tener convicciones firmes. Por eso, hoy en día, especialmente los momentos que vivimos en cuanto a la ideología de género, puede ser que la iglesia diga, bueno, yo no condeno a los homosexuales, son bienvenidos y pues aquí pueden servir porque somos una iglesia inclusiva. Aguas. ¿Por qué? Porque la santidad, quien la gobierna, quien la pone, quien la enseña, y nuestro modelo es Dios. Y Dios es muy claro en lo que aprueba y reprueba. Entonces, la iglesia, cuando empieza a tener sus propios estándares diferentes a los que dice la Biblia, entonces se está deslizando y el Señor lo que está buscando es una iglesia santa. Y ahí es parte de la responsabilidad que tenemos y de promoverla. Pero también una característica más es la iglesia de autoridad. Una iglesia que no tenga miedo de asumir la autoridad que Dios nos ha dado, que no tenga miedo de tomar lo que Dios ya nos delegó. Como dice Mateo 18:18, son palabras del Señor Jesús. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y eso nos habla de una iglesia que tiene comunión con Dios,
una iglesia que ora, una iglesia que ministra, una iglesia que asume el papel que Dios nos ha dado y nos ha permitido desarrollar. Una iglesia que no hace todo esto, pues a lo mejor teóricamente puede sonar muy bonita, pero no está asumiendo lo que Dios nos mandó. Ahora, para ello no necesitamos nombre que nos caracterice, que digamos somos la iglesia de la liberación, o somos la iglesia de la sanidad, o somos la iglesia de los milagros. No, no tenemos que ponernos nombres. Simple y sencillamente hay que vivir y poner en práctica lo que el Señor nos ha dado. Ahora, el denominacionalismo ha hecho mucho daño a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo único que ha logrado es fragmentar, dividir y poner tropiezo. Imagínense una congregación en la cual, o mejor dicho, una ciudad, un pequeño pueblo, un municipio en el cual hay muchas iglesias, pero las iglesias están en rivalidad entre sí por cuestión de la denominación. Y cuando se cae en esta trampa, entonces lo único que estamos haciendo es ir en contra de la unidad. El denominacionalismo va en contra de la santidad, va en contra de la unidad. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente estamos fragmentando, estamos fracturando, estamos haciendo a un lado lo que Dios nos ha mandado. ¿Y dónde surgen las denominaciones? Pues en los estilos propios. Cuando una congregación decide adoptar un estilo personal y eso la lleva a dividirse, a verse distinta de las demás, a suponer, yo soy mejor que tú, yo sí tengo la verdad, tú no la tienes, yo sí tengo la revelación, tú no la tienes. Y entonces van surgiendo las denominaciones que terminan por destruir a la iglesia. Y obviamente tenemos que ver que todo esto también el Señor ¿cómo lo mira? Bueno, en Deuteronomio 10:17 vemos que eso es, el Señor claramente dice, porque el Señor, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas y no acepta sobornos. Pero nos quedamos con la frase, no hace acepción de personas. La denominación alude a la acepción de personas. La denominación implica, mi denominación es mejor, porque somos los elegidos de Dios. Y entonces rechazamos a todos los demás. Y Dios no hace acepción de personas, Él no está peleado con nadie, Él no tiene hijos favoritos. Por lo tanto, es parte de lo que tenemos que comprender. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34 y 35 dice, entonces Pedro empezó a hablar y dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Otra vez alude a la posición geográfica en donde nos encontremos y que Dios no hace acepción de personas. No importa si vivimos en México o en Israel o en China o en Estados Unidos o en África o en cualquier otro lugar. Dios no hace excepción de personas. Quiere decir, las denominaciones no son bien vistas para Dios porque Él no hace excepción de personas y lo que Él pretende es que nosotros comprendamos, independientemente del lugar donde vivimos, Él nos ve a todos absolutamente iguales. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado en ese sentido, que si en algún momento Dios nos lleva a levantar una iglesia, una congregación o cualquier agrupación, pues tenemos que cuidar todos esos detalles. En 1 Juan capítulo 4, versículo 20 y 21, ¿qué pasa cuando nosotros nos dividimos y pintamos nuestras rayas del resto del cuerpo de Cristo? Bueno, pues dice
Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odio a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros recibimos de él este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su prójimo. Y esto no es exclusivo de los últimos tiempos, no es exclusivo de cuando después de la Reforma empiezan a surgir las denominaciones tradicionales que ya conocemos. No, esto no surgió con Lutero ni con la gente posterior a Lutero. No, esto surgió prácticamente con la iglesia misma. Seguramente ustedes van a recordar este pasaje de Lucas 9, 49 y 50, cuando dice que Juan le dijo, maestro, hemos visto uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohíban, porque el que no está con nosotros está a favor de nosotros. Ya Juan traía en sus genes, por decirlo de alguna manera, el espíritu denominación y él quería que solamente la gente hiciera las cosas de acuerdo a él, a su estilo, a su forma. Por eso dice, se lo prohibimos. Y el Señor Jesús dice, no, no se lo prohíban. Jesús quita barreras. Y es interesante este pasaje porque nos deja ver que desde los discípulos, los seres humanos, tenemos la tendencia de poner barreras, de poner obstáculos. Y lo que Jesús quiere es quitar esas barreras para que podamos amarnos unos a otros. En Marcos 9, 38 al 40, también dice, Juan le dijo, maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo, no se lo prohíban, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está con nosotros está a favor de nosotros. Así que podríamos decir, Dios no quiere denominaciones, no es el plan perfecto de Dios. Yo creo que las denominaciones en la iglesia son el resultado del pecado nuestro como seres humanos, son el resultado de que nosotros nos hemos encargado de dividir a la iglesia. No son parte de la voluntad de Dios, no son parte del diseño de Dios. Las denominaciones son consecuencia de nuestras propias fallas y de nuestros propios errores. Ahora, me gustó el pasaje de Apocalipsis 1, cómo el Señor ve a la iglesia. El Señor ve a la iglesia local, pero Él cómo la ve, cómo se dirige. Bueno, creo que Apocalipsis nos enseña que la iglesia es única y que es local. Aquí estos versículos, por ejemplo, en Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. En el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. En el versículo 2, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Después, en el siguiente, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. En el capítulo 3 escribe al ángel de la iglesia en Sardis, en el versículo 7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia y en el 14 escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Si se dan cuenta, el Señor ve a la iglesia de una manera tan especial y nunca quitará los ojos que aunque somos una iglesia, tenemos un contexto cultural, geográfico, de acuerdo a la zona, la educación, la forma de ser. Cuando ustedes se dan cuenta, los mensajes a cada una de las iglesias, no solamente las de Apocalipsis, sino las que dirige desde Romanos en adelante, cada iglesia tiene características propias, cada iglesia tiene características bonitas y cada iglesia tiene defectos. Así que el Señor nos llama la atención para corregir y no quedarnos con una idea vaga. Así que el Señor ve a la iglesia, sí, como un cuerpo diseminado a lo largo del mundo y la ubica geográficamente. Pero al mismo tiempo, el Señor conoce los corazones, la cultura, la forma de ser de nosotros como seres humanos y sabe que por el lugar donde vivimos
o la forma en que hemos sido educados, pues traemos cierto tipo de características, algunas buenas, otras malas, virtudes, defectos, fortalezas y debilidades. El Señor nos conoce y sabe cómo somos. Por eso es que a cada iglesia, desde Romanos hasta Apocalipsis, el Señor a cada iglesia le da un mensaje tan especial, tan personal, tan dirigido, de tal manera que no quepa la menor duda que el dueño de la iglesia es Él. Y si alguien nos conoce, es Él. Así que la iglesia de la que Dios se agrada es la iglesia que dice, como la define Hechos 10, 34 y 35. Dijo, entonces Pedro comenzó a hablar y dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace excepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Y por último, Dios se agrada de quien le teme y hace justicia. El temor es una relación vertical con Dios. El temor es amor y respeto por Dios. La justicia es la relación horizontal de la iglesia con el hombre. Hacer justicia sin Dios es filantropía, el fruto de la forma de evaluar a la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia debe ser edificada por Cristo y buscar solo la gloria de Dios y no la gloria propia. Así que estos son los desafíos que para nosotros se quedan como iglesia y que cada uno de nosotros tenemos que aprender a vivir, a valorar y a poner en práctica. Así que aquí terminamos la clase de visión de los nombres de la iglesia y su ubicación. Y bueno, la hermana Margarita Mastache tiene levantada la mano. Dígame, hermana. Solo quería comentar una cita bíblica, pastor. Primera de Corintios 3:4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Cuando usted Sí, comentó la división, porque hay una persona que se dice que es la cabeza y la cabeza no es Cristo. Es lo que yo quería comentar cuando usted estaba comentando, pero bueno, un poquito desfasado, pero el comentario que quería hacer, pastor. Gracias. ok, muchas gracias, hermana. Bueno, pero es una buena cita. Al final, decía yo, el hecho de tener una denominación no surgió en la iglesia en los últimos tiempos, sino que comenzó desde el Evangelio, y ahí lo vemos en el pasaje que usted acaba de citar en Corintios, capítulo 1. Bueno, pues, la iglesia estaba dividida porque unos tomaron partido por Pablo y otros por Cefas, y cada quien asumió el lugar que él quiso, y eso terminó molestando al Espíritu Santo. No fue algo que Dios haya aplaudido. Él no ve la agrupación de la iglesia a través de las denominaciones. Él ve la agrupación de la iglesia a través de la ubicación geográfica. Es como él lo mira, no mira la iglesia por nombres o por denominaciones. Adelante, poco por tres. Buenas noches, pastor. Aquí nosotros escuchamos otra de la agrupación que dijo que también puede como discipularse, ¿no? Llevarse un discipulado. Familias que surgen que están, empezaron algunos, como dice la palabra, ¿no? Yo sembré, Apolo regó. Algunos empezaron a sembrar la palabra ahí, pero los dejaron así. Entonces ellos, piden el discipulado y se les está llevando a esas familias. Entonces Ajá. mi pregunta es, el discipulado que se les está dando, se les tiene que, o sea, los temas o las clases que se les esté dando es hasta que
algunos se casen si están viviendo en unión libre, algunos están tomando decisiones de bautizarse, como hay jovencitas, hay jovencitos que están estudiando, que están trabajando, no tienen ninguna relación, pero hay que llevarlos hasta el bautismo, pastor. Bueno, eso lo vamos a ver posteriormente en el proceso del discipulado. Y justamente es parte de la próxima clase de las etapas. Sí, ahorita lo vamos a ver eso. ¿Sí? Itzel, Buenas noches, pastor. buenas noches. Quería preguntar, y entonces las iglesias que a veces suelen decir que no hacen ministración, pero no tienen una denominación, eh, diríamos que entonces debemos como descartarlas por el hecho de que ya están dividiéndose o se están haciendo a un lado. Pues es simplemente, no tanto descartarla, sino entender que muchas veces la iglesia no ha aprendido a asumir el papel protagónico que tenemos de parte de Dios. Entonces, a veces por miedo, por muchas cosas, no hacemos lo que Dios nos manda. Y no es que Dios no nos dé la autoridad, es que nosotros no sabemos emplearla, no la sabemos utilizar, no sabemos echar mano de lo que Dios nos da. No es desechar a nadie, simplemente es uno mismo tiene que aprender a discernir en qué iglesia estoy, y creo que cuando tenemos las herramientas de la iglesia, pues es lo que nos puede empujar a perfeccionar lo que estamos haciendo mal, a corregir. Pero cuando, voy a suponer, vamos a vivir otra ciudad y no encontramos un lugar acorde a la palabra, bueno, pues primero buscar que el sitio donde estamos sí vaya acorde a la palabra. Y si no lo encontramos, pues a lo mejor en lugar de sentarnos a llorar, comenzar a orar para que Dios lo levante. Y si Dios dice, tú eres la persona que traje a este sitio, a esta ciudad, para que levantes la iglesia, pues no resistirnos y manos a la obra. Pero no Ok, es de entiendo. rechazar a nadie. Ok, gracias. Para servirle. Pastor, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, Ok, mire, nosotros nos hemos topado así en nuestro transcurso de, ahora sí que, en cuestiones, en situaciones de que hay personas, por decir que dicen que están en la gracia y también llevan al bautismo, llevan a ahora sí que al arrepentimiento y todo eso, pero como dicen que andan en la gracia, pues dicen que pueden tomar y pueden andar con las, las hermanas, ¿no? Entonces me tocó ver así unas personas que llevan congregaciones. Bueno, ahorita ya donde estaba, pues ya no estaba, ahí estaban en otros estados, otras de que pues del saco de la unción, pues que ellos traen el saco de la unción y se lo ponen y ahí empiezan. O sea, hemos visto muchas cosas en las cuales llevan todo eso, pero nos hemos discernido de todo eso y separarnos de todo eso. O sea, sí oramos por ellos, pero no sé ahí cómo se podría hacer, si rechazarlos o o están mal o simplemente nosotros pues estar donde estamos ahorita, ¿no? Con ustedes. Ajá. mira, aquí el punto es, no nos vamos a poner a pelear con nadie, Nadie, pero sí, también claro. uno tiene que ser prudente y decir, bueno, ¿a dónde me congrego? ¿A dónde voy? Cuando uno ve que en algún sitio no se están llevando las cosas de acuerdo a la palabra, pues ya ni para qué pararte ahí. Ok. Ni te vas a ir a pelear ni a discutir, pero si te das cuenta que tampoco se tienen los elementos bíblicos correctos, pues no perder el tiempo, simple y sencillamente no seguir. El mantener unidad no significa que nos tenemos que congregar en todas las iglesias al mismo tiempo, no, es simplemente respetar a todas las congregaciones, punto. Ejemplo, si voy a salir a evangelizar, como se dice mucho en el lenguaje de los evangelistas, el Señor dice que seremos pescadores de hombres. Bueno, voy a ir a pescar al mar, al mundo, donde la gente necesita a Cristo.
No voy a ir a pescar a la pecera, no voy a ir a pescar a la iglesia. Esa gente, bien o mal, que se congregue en un lugar, puede ser que crea en ciertas cosas o no, que tenga un estilo o no, en cuanto a la alabanza, en cuanto a mil cosas, que no viene ahorita el caso. Pero no voy a ir a predicarle a los de la iglesia de enfrente para que se vengan para acá. No. Hablar de unidad es respetar a la iglesia. No, mi labor de crecimiento de la iglesia no consiste en jalar cristianos de otras congregaciones y traérmelos para acá, para nada. El respeto es a las congregaciones. No significa que nosotros vamos a estar yéndonos a congregar ni a meter a todas las iglesias. Absolutamente no. Simple y sencillamente respetar. El evangelismo lo tenemos que hacer en el mundo donde la gente no conoce a Dios. A esa gente es por la que tenemos que ir, no por los que ya conocen a Cristo. Si me dice, pero es que no oran en lenguas, no es mi problema. Ellos ya conocen a Cristo. Yo tengo que ir por los que no lo conocen. No rivalizar con nadie por lo que hacen o dejaron de hacer. Ok, ¿Queda claro? sí, queda claro, pastor. Muchas gracias. Ok, gracias. Diego. Sí, gracias, pastor. Buenas noches a todos. Dos preguntas. La primera de sí, ¿no? Es el ser denominacionalista no implica ir en contra de la multiforme gracia de Dios, o al menos pues el no considerarla, la multiforme gracia de Dios. No necesariamente, simplemente es el ponerle un nombre y un apellido que nos separa o nos divide del resto de la iglesia. Ok. Y la segunda sería, cuando en la cena del Señor dice que debemos discernir el cuerpo, ¿esta parte juega un papel ahí en esa situación? Porque no estaríamos Claro, entonces discerniendo el cuerpo. exacto. Es importante eso que tú acabas de mencionar, no estar siendo parte de una división, rompimiento o separación de la iglesia. Y esto es importante entenderlo. Acuérdense lo que vimos desde un principio.